Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con alguien muy conocido por todos ustedes porque está allí en la TV pública como uno de los periodistas más destacados, y estoy hablando de Raúl Rulo de la Torre. Raúl, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Mario? Muy bien. Bien. Gusto. Bárbaro. Bueno, para nosotros también. Raúl, vos hace pocos días tocaste un tema que tiene que ver con un asunto que es central para la Argentina, que es la deuda, ¿no? Es decir, los argentinos hace mucho tiempo que vivimos endeudados, nadie sabe bien por qué, siempre pagamos y cada vez debemos más. Y al no encontrarle explicaciones, aunque las hay, y en este micrófono nosotros hemos entrevistado en más de una oportunidad a Héctor Giuliano, a Alejandro Olmos Gaona, a Javier Llorens, en fin, todos especialistas en el tema de la deuda, y hay explicaciones, pero vos el otro día escribiste una nota que tiene que ver con la deuda en dólares, deuda externa en dólares privada, intraempresas. ¿Por qué no nos comentás de qué se trata esa mecánica? Bueno, a ver, en principio, lo que está claro es que Argentina tiene un mercado único de cambios. Cuando este mercado no tiene dólares suficientes, quien abastece los dólares es el Banco Central. Claro. Entonces, y esto lo hace para evitar que el dólar se dispare a un precio estratosférico. Si hay una demanda mayor que la oferta, quizá en un país como Argentina que tiene estas limitaciones y estas restricciones de divisas, y como vos decís, están endeudados, lo más probable es que el dólar salte a cualquier nivel sin techo. Entonces, para evitar eso, el Banco Central es el que abastece. Esto para entender cómo funciona el mercado. Ahora, después tenemos que ver qué pasa con ese mercado, quién compra y quién vende en el mercado. Resulta que Argentina tiene en los últimos años un saldo a favor en exportación, es decir, los dólares que entran por ventas al exterior contra importaciones. Este es balance comercial, esto es favorable. Y con valores importantes, alrededor de 15.000 millones de dólares el año pasado, probablemente esto se repite este año. Y sin embargo tiene problemas y aparte hizo acuerdos para patear para adelante el vencimiento de deuda con acreedores por los bonos, el acuerdo que hizo el año pasado, y con el Fondo Monetario Internacional va tratando de patear para adelante. Todavía no hay un acuerdo, pero por lo menos están los grandes pagos del año que viene. Se sabe que la Argentina no lo va a hacer. Ajá. Es decir, no debería tener en este momento estas condiciones un problema de deuda. ¿Dónde está el problema de deuda? Cuando vas a ver las cuentas, te encontrás con que hay otra deuda de la que nadie habla, que es la deuda externa privada. Es decir, una empresa que tomó crédito en el exterior y cuando tiene que pagar o los intereses o el vencimiento de esa deuda, va y le compra los dólares al Banco Central. Esto es un dato. Ahora, cuando vas a ver los números, resulta que esa deuda es muy grande, es muy importante. Y de esto nadie habla. Son 80.000 millones de dólares la deuda total de privados con el exterior. 80.000 millones. Sí, mucha plata. Sí, comparemos. La deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es un dolor de cabeza inmenso, son 45.000 millones. La mitad. La deuda que se negoció con los acreedores privados, con los Bonitas, BlackRock, Fidelity y todos esos grupos que se discutió durante todo el año pasado, eran 62.000, 63.000 millones de dólares. Esta deuda es mucho más importante. Ahora viendo los números, yo tampoco la conocía. 80.000 millones de dólares. Y resulta que se vienen pagando desde el año pasado y este año más de 11.000 millones de dólares solamente de intereses. Es decir, solo por eso se está llevando prácticamente todo el saldo comercial que tiene Argentina. Argentina exporta, le sobra plata sobre lo que importa, y esa plata, en vez de reforzar al Banco Central sus reservas, se está haciendo por pagos de deuda privada. Ahora, el detalle, que es algo que vos mencionaste en la presentación, que de esos 80.000 millones, que sería bueno averiguar uno por uno, a ver quiénes son los que deben tanta plata al exterior, hay 34.000 millones, casi la mitad, que son deudas de empresas radicadas en Argentina con sus empresas vinculadas en el exterior. Es decir, o puede ser una sucursal de un banco que le debe a la casa matriz del banco, puede ser una empresa que también es la filial argentina de una empresa casa matriz a la cual le debe la empresa, o empresas que le deben al propio banco que es parte del mismo grupo empresario. Claro. Entonces ahí empieza el problema. Estas deudas tan grandes
de las empresas con sus propias empresas vinculadas, ¿son deudas reales o son autopréstamos? ¿Por qué puede ser un autopréstamo? Bueno, porque si el país está pasando por estas situaciones y tiene restricciones para girar dividendos, girar utilidades, bueno, esto podría ser un mecanismo que utilizan las empresas para disfrazar esa remisión de utilidades, pero declarándola como intereses de una deuda que tomaron en algún momento en el pasado. Pero me parece que es un tema lo suficientemente serio, más que para hacer especulaciones, para investigar, para decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estos deudores? ¿Por qué el país tiene que estar tan pendiente de estos sectores que, obviamente, por tener deuda y pagar intereses, se les habilite y se les venden los dólares? Cosa que hoy a un turista que se quiere ir al exterior y sacar el pasaje en cuenta no se le dan, pues no se le puedan dar, no hay dólares. Pero la restricción para el turista no rige para el deudor, la empresa deudora con el exterior, aunque esa deuda sea con una empresa que sea de la misma familia, digamos, de la misma del mismo grupo empresario. Son cuestiones que me parece que merecen una mirada y una investigación mucho más profunda, porque estamos hablando nada menos que, uno podría decir, el principal problema argentino, ¿no? El tema de la deuda, el tema de los dólares, el tema de cómo incide, si uno dejara correr, si sube el dólar, cómo incidiría eso en los precios, en la inflación. Un problema muy serio. Y estamos encontrando, por lo menos esto fue lo que detecté y fue la nota que vos estás comentando, que publicamos, es un dato que me parece como muy fuerte como para que ni siquiera se mencionen los análisis de esta situación. Sí, y realmente es cuando hablamos de una potencial, posible maniobra al interior de una empresa, es decir, por ejemplo, de una empresa radical en la Argentina con su casa matriz en el exterior, las maniobras, insisto, potenciales de sobrefacturación o subfacturación son muy difíciles de detectar. ¿Cómo podría ser el Estado, por ejemplo, para realmente producir una investigación que lleve a observar si efectivamente se trata de una actividad comercial transparente o de maniobras que lo que buscan es esto que vos decís, fórmulas para llevar los dólares al exterior a través de todo este tipo de maniobras? ¿Cómo haría el Estado en ese caso? Sí, en principio decir que esto que estás mencionando vos es que hay una gran sospecha que con estas maniobras que se hacen sobre el comercio exterior se podrían estar fugando cifras muy, muy importantes. Algunos hablan de 10.000 millones de dólares por año, otros hablan de 20.000, incluso otros hablan de unas cifras mayores todavía. Pero en cualquier caso, estamos hablando de cifras muy, muy importantes, mucho más de lo que necesitaría el país para estar equilibrado en este tema, nada menos. Resolviendo parte de ese problema, Argentina no tendría los problemas que tiene en materia de divisas y de balance cambiario. Entonces, me parece que merece una atención especial este tema. Uno es el que estábamos mencionando, el tema del deuda, y el tema de comercio exterior por otra parte. ¿Qué es lo que se sospecha? O por lo menos, ¿qué es lo que se comprueba en algunos casos? Que las empresas cuando exportan no declaran todo lo que exportan, declaran menos, entonces una parte, en vez de exportarlo legalmente, es como que lo contrabandean. Es decir, no pagan impuestos sobre esa parte y además no ingresan las divisas que resultan de esa parte que no declararon. Entonces hay claramente una maniobra de fuga y de evasión. Fuga porque esa plata no se declara, por lo tanto no se liquida al Banco Central la entrada de esa exportación, y evasión porque no se pagan los impuestos que corresponden pagar sobre esa cantidad. La otra operación con las importaciones, la anterior es una operación de subfacturación, que facturo nada más que una parte de lo que vendo afuera. La de sobrefacturación de importaciones, operación al revés. Cuando compro, digo que compro más de lo que en realidad compré. Entonces, le saco al Banco Central, si compré $100, pero en realidad declaro que compré $150, le compro al Banco Central al valor del dólar oficial 150, porque estoy declarando importar 150 y tengo que pagar 150 de este. Ahora, como en realidad compré 100, pago los 100 y me quedo con los 50, que lo puedo llevar a mercado negro, venderlo en el blue al contado con liqui, lo que sea, y hacerme la diferencia. La diferencia puede ser tranquilamente el doble de lo que compré con los dólares. Si por ejemplo compré los dólares pagando 200 pesos, 205 y lo vendo a 200 o 210.
Entonces eso es directamente una estafa al propio Banco Central, porque estoy comprando con un fin unos dólares y lo estoy desviando para otra actividad. Entonces, o haciendo diferencia con eso, o con un valor que está fijado justamente para poder permitir importar, no para que hagas una diferencia y te la lleves al bolsillo. Esto pasó mucho, y digo que esto se sabe que pasó porque ya se descubrió. Digamos, el caso de las exportaciones, Vicentín fue un caso claro. Se descubrieron este tipo de maniobras de subfacturación de exportaciones, y dejaban la plata en el exterior, y entonces iban como vaciando la empresa acá y dejando los capitales en el exterior. En este otro caso, también en el caso de las carnes, con todo el ruido que provocó el tema de las exportaciones a China el año pasado, se descubrió que había muchas empresas que en realidad eran empresas fantasmas que se generaban para hacer este negocio, declaraban exportar determinada calidad o determinada cantidad de carne, y después resulta que lo que exportaban era muy superior en calidad y en cantidad, y entonces una parte directamente no la liquidaban. Y hubo casos que no liquidaron ni esa parte ni la otra, porque la empresa desaparecía una vez que exportaba. Entonces no entraba, las exportaciones no se liquidaron nunca, porque cuando le iban a buscar la empresa ya no estaba. Entonces, estas maniobras que se han descubierto en Chico, ahora, inclusive la FIP con el asunto de exportación de granos, pero está encontrando otras maniobras, embarcaciones que cruzan los granos a Uruguay, o se lo llevan a Paraguay para después de ahí venderlo, pero hasta que acá salen de contrabando directamente. Todo este tipo de operaciones que hasta ahora se están descubriendo en Chico, se sospecha que podrían estar también operando en exportaciones de mayor nivel, de mayor volumen, y también en otro tipo de productos, no necesariamente solo de origen agropecuario. Obviamente esto necesita un control más severo. ¿Cómo se hace? Y bueno, la verdad que tenés que reforzar todo lo que es el trabajo de aduanas. Los puertos que están en manos privadas deberían tener una intervención estatal para controlar lo que pasa por ahí, porque el problema es que pasa y nadie controla lo que entra al puerto, lo que se carga en el barco y lo que sale. Esto se hace muchas veces, se hace vía declaración jurada del exportador, con lo cual tenés que confiar en lo que te dice que es cierto o no. Los mecanismos de control son bastante fáciles de burlar. Digamos, todo ese tipo de cuestiones, más allá de que se está trabajando, se está mejorando mucho la aduana, que prácticamente durante el gobierno de Macri se había desmantelado por completo. De a poco se va mejorando, pero yo creo que ahí habría que poner un esfuerzo mayor, aunque a algunos sectores privados les moleste, digamos. Sí, es lógico, pero vos ves voluntad política del gobierno de avanzar, porque en un momento el presidente, lo hablábamos con Carlitos del Frade hace un rato, el presidente planteó, bueno, es un tema que en su momento tratamos en este programa mucho en extensión y profundidad, pero planteó la posibilidad de la expropiación, se produjo aquel famoso banderazo, dio marcha atrás. Quiere decir que cualquier avance que pueda tener el Estado, un Estado democrático, con sus autoridades legítimamente constituidas a través del voto popular, con lo cual no habría ningún rasgo de autoritarismo ni nada por el estilo. Sin embargo, el sector privado reacciona violentamente, y esto implica una fricción. ¿Vos ves al gobierno con voluntad de avanzar en estos controles? Sí, y el tema Vicentín, te agrego algo, no quedó ahí solamente el tema de la marcha atrás con la expropiación, sino que posteriormente, como el caso que te comenté recién, se fueron encontrando toda una serie de irregularidades primero, después estafas directamente y todo tipo de violaciones que se han cometido en términos económicos, con lo cual hacían más que justificable la expropiación, más que justificable la intervención primero y la expropiación después. O sea que sobraba hoy el tema de Vicentín podría tranquilamente convertirse en el manual de todos los delitos posibles, de todos los delitos económicos inventados o por inventar, porque realmente es infinita la cantidad de operaciones irregulares que se han hecho ahí, y con lo cual queda más en ridículo el tema de darle la marcha atrás a la intervención y a la expropiación. Con respecto a la pregunta de Garcés, a nivel del gobierno nacional parecería ser que hay excesivos condicionamientos para avanzar en este plano, ¿no? Porque obviamente esto significa enfrentarse con sectores muy poderosos. O sea, a nivel de funcionarios técnicos y equipos específicos, yo te diría que a la FIP hay que sacarle el sombrero, y lo que está haciendo aduana
lo que está avanzando en esto, sobre todo en los últimos meses, creo que es meritorio. Yo creo que eso hay que saludarlo como una buena reacción la que está teniendo la FIP, que se está poniendo de pie, y la aduana también, y sobre todo en esa zona de los puertos de Santa Fe, para tratar de corregir lo que nunca se hizo o lo que se hizo mal. Pero, espero que no tengan nunca que enfrentarse con la dificultad de que alguien de arriba diga, no, muchachos, no avancen más de ahí, porque por ahí están molestando a alguien con quien no me quiero pelear. Hasta ahora no tengo evidencia de que esto haya sucedido, inclusive gran parte de lo que se conoce de Vicentín ha sido a partir de denuncias que hizo la FIP a medida que va descubriendo irregularidades en los procederes de esta empresa, así como otros casos que mencionamos de exportaciones de granos y demás. Pero, marco claramente la diferencia en cuanto al juicio que me merece unos y otros, ¿no? A nivel de la FIP y como a nivel que yo de otras entidades, del propio Banco Nación, que denunció el caso de Vicentín y demás. Me parece que hay funcionarios que se están moviendo correctamente. Parecería ser que cuando la cosa llega al nivel político del gobierno nacional hay muchas dudas. Uh-huh. O sea que ahí es donde se produce una cierta tensión, sí. Y esa falta de voluntad quizás es lo que haga que no se ponga en evidencia, por lo menos ante la opinión pública, una cantidad de delitos, vamos a decirlo entre comillas, porque... Mira, Mario, te doy otro ejemplo. Sí. Todo lo que hablamos al principio, de la forma que se está jugando, todo esto también. Esta es una forma que se está jugando plata en gran cantidad. A través de los créditos que se pagan, que quizás no sean créditos, sino que sean autopréstamos disfrazados de eso, la evasión con el comercio exterior, tanto la exportación y la importación, el funcionamiento de los puertos. Ahí está la gran evasión y ahí está la gran fuga de plata. Si me quieren demostrar que se está investigando porque me sacan la lista de la gente que compró dólares durante el 2016 a 2019 en el mercado de cambios, yo te digo, pero el que compró dólares ahí fue lo declaró, entonces no debe ser un gran jugador. Claro. Es más, en esa lista estoy yo y todo el que en ese periodo compramos una propiedad porque tuvimos que comprar los dólares por esa lista que nos faltaba para comprar, y fuimos y pagamos en una casa de cambio en un banco, cambiamos los pesos, teníamos ahorro por los dólares para poder comprar una propiedad, porque si no ponían los dólares no podía comprarla. Claro. Bueno, yo compré en 2017, por ejemplo. Y yo voté en la lista, el 2017 con el mismo banco donde tengo mis ahorros, le dije, cámbienlo por dólares, así puedo pagar la operación. Si no hice nada irregular, sí, no puse nada, no hice nada negro, hice todo en el mismo banco, aparte. Cobré, cambié y pagué desde el mismo banco. Ahora, y yo tenía esa lista. ¿Qué me dice esa lista entonces? No me dice nada, digamos. Los que compramos, seguramente los que compramos formalmente las cosas y declarándolas, no lo hicimos como grandes. Algunos grandes hará que hacen esa operación legal y por otro lado hacen la ilegal más grande, pero esa lista no me dice nada. Eso no es una investigación. Lo que publicó el año pasado el Banco Central, la lista de compradores de dólares, que muchos medios se dijo, tenemos la lista, los 10 primeros, quiénes son, y qué sé yo. La verdad que no era una cosa importante. Importante es esto otro. Importante es otro tipo de fuga de los grandes operadores en el mercado de comercio, en el mercado financiero. Al primero también quiere investigar todo este sistema bancario, cómo está funcionando. Por algo el tema de la ley de entidades financieras tan resistido a las modificaciones, ¿no? Sí, la reforma de la ley seguimos en la ley del 77, recordémoslo, 1977, dictadura de Videla Martínez Dios. Viene bien recordarlo porque hoy es el Día de los Derechos Humanos y la democracia, ¿no? Es increíble que mantengamos... Una democracia muy valiosa que hemos ganado, pero no es una democracia en todos los sentidos y la amplitud que tiene la palabra. Seguimos todavía con leyes, reglas y beneficios y privilegios de la dictadura, como este. Así es. Y hay que con esto termino, porque te estoy robando más minutos de los que por ahí... No hay problema. Es más, déjame pedirte disculpas públicamente, porque me había olvidado que habíamos quedado en este compromiso a vos y a los productores cuando me llaman, ¿de dónde me llaman? Si estaba en otra cosa, pero no. Es cierto que habíamos tomado todo el compromiso hace unos días de esta cosa, así que sí. Adelante.
Vos tenés contacto, digamos, con sectores del oficialismo, que sería digamos, en el contexto de la política argentina, de los dos grandes bloques, o los dos bloques mayoritarios de la política argentina, este sería el que mejor predisposición podría tener para hacer una revisión de columnas estratégicas de la arquitectura heredada de la dictadura militar. Dado que el otro sector, lógicamente, tiende a consolidar esas columnas. ¿A qué atribuís que no se hayan modificado esta ley como la ley de inversiones extranjeras y como tantas otras leyes que son absolutamente estratégicas para pensar a la Argentina del futuro, una Argentina productiva, una Argentina en función del trabajo, de un crecimiento, de la reinversión, de las ganancias? ¿A qué lo atribuís? La dictadura no fue no solo la dictadura, sino que fue un proceso que transformó políticamente a la Argentina y nos dejó una herencia de un modelo y un pensamiento neoliberal que yo creo que atravesó a todos nuestros gobiernos posteriores, inclusive los democráticos, ¿no? Inclusive una consolidación del modelo neoliberal durante la época del menemismo y con que la Rúa en cierta manera también, y la otra herencia que deja es que a nuestros grandes movimientos populares también los dejó atravesados por esta misma contradicción. Hoy el peronismo me parece que es un partido o un movimiento que abarca pensamientos muy disímiles. Entonces vos tenés un pensamiento transformador que creo que tiene que ver más con su raíz política de los años 50, de la Revolución Nacional, de la justicia social, independencia económica y soberanía política, las tres grandes banderas, y otro sector dentro de ese mismo peronismo que piensa por ahí cosas muy diferentes. Y yo creo que este es un gobierno que es una coalición que expresa o que contiene a esos dos sectores, o por lo menos dos grandes bloques, uno que está dentro de este y otro que está prácticamente confrontando con esa idea, que es un peronismo, lo puede decir peronismo de derecha, peronismo dependiente, peronismo que prefiere tener buenas relaciones con Estados Unidos y no aliarse a los países periféricos o en lo que en su momento se llamó el tercer mundo. Entonces me parece que esa disputa, esa fricción es parte de este gobierno, y daría la sensación de que las condiciones las siguen poniendo este sector que no quiere esos cambios, ¿no? Que prefiere amoldarse y tratar de buscar un acuerdo con esos sectores poderosos en vez de indagar cuáles son las contradicciones que tienen con esos sectores poderosos, y entonces, bueno, provocar las confrontaciones que tienen que provocar para provocar los cambios, las transformaciones que son necesarias. Sí, claro, sí, porque si digamos, el statu quo, el régimen, el bloque de clases dominantes, con la denominación, la oligarquía, con la denominación que se quiera, ha logrado desnaturalizar a la Unión Cívica Radical, que nace como una fuerza revolucionaria, hace ya mucho más de un siglo, allá por 1890, y hoy es un partido totalmente dócil al régimen. Y si logra domesticar al peronismo, que también nació como expresión de la clase trabajadora, de los sectores populares, y logra domesticar realmente las perspectivas de tener un país soberano, independiente, dueño de su destino, comienzan a entrar en un cono de sombra, porque las herramientas que quedan disponibles para poder cambiar este destino son pequeñas, endebles, y no están siquiera articuladas, de manera tal que... Una revisión así te obligaría a buscar nuevas herramientas. Si el peronismo no va a ser la herramienta para eso, bueno, deberá buscarse nuevas, porque no tampoco te tiene mucho sentido un peronismo que no sea, por lo menos para los sectores populares no tiene sentido. Para los sectores dominantes sí, seguramente tiene sentido absorber al peronismo y utilizarlo como un partido más
más de un régimen dominante, ¿no? De que claramente la intención de algunos sectores, ¿no? Pero claro. Me parece que eso es lo que está en disputa todavía. Y se refleja, por ejemplo, cuando discutimos el tema cómo se negocia con el FMI, se refleja cuando hablamos de estas cuestiones, cómo se resuelve el tema de la inflación, por ejemplo, y se refleja en cada punto donde entra en contradicción los sectores que están manejando un determinado espacio de la economía y los intereses populares. Entonces, ahí que hay confrontación, hay que tomar definiciones, hay que elegir bando y decir, a ver cómo opero para que las condiciones se definan a favor de, en este caso, de los sectores populares, ¿no? Así es. Bueno, la última que me quedaría es preguntarte por qué dentro de lo que es el Frente de Todos no se ponen de acuerdo por lo menos en 5 puntos al interior. Digamos que hay 2 sectores, simplificando, y que hay contradicciones en esos 2 sectores. ¿Por qué no se ponen de acuerdo y realmente tienen 5 puntos que pueden ordenar y poner un horizonte a un gobierno que da la impresión de que es el vamos viendo, a un gobierno que da la impresión de que es el día a día veo qué es lo que hago, pero que no tiene realmente un plan con objetivos claros y con un tránsito a esos objetivos también claro. Entonces yo creo que esto hace a un gobierno un poco a la deriva. ¿Por qué crees que no, por lo menos no llegan a 5 puntos de acuerdo al interior de la propia fuerza gobernante? Porque probablemente dentro de esos 5 puntos estén los puntos más difíciles de ponerse de acuerdo, porque se expresa esto que venimos hablando. Me parece que, digamos, por ahí podría inclusive marcarte quizá una diferencia de apreciación en cuanto. Por ahí los objetivos lo tiene claro el gobierno y hay un objetivo en general del gobierno, pero no existe una instrumentación acorde a esos objetivos para lograrlo. Y de repente algunas cuestiones avanzan un poco más porque tenés la suerte de tener funcionarios o algún área que está atendida por espacios que tienen más claro la cuestión, entonces lo van resolviendo y otros no. Que yo, por ejemplo, uno de los temas que estuve viendo en las últimas horas es el tema de las carnes y las negociaciones con los distintos sectores y una cuestión muy compleja. Yo creo que Julián Domínguez expresa, como ministro de Agricultura, expresa un peronismo tradicional y aparte es muy conocedor del sector, no me parece que sea un dirigente conservador o concesivo frente al poder. Y está llevando una negociación que hasta ahora no se había podido llevar a cabo correctamente y me parece que con el anuncio de él se empezó a ordenar el sector y es probable que en el tema carnes hayamos avanzado después de haber perdido casi 2 años con unos aumentos espectaculares del precio de carne y una caída del consumo popular en algo que en algo tan sensible como eso. Ahora, ¿hacía falta un acuerdo general entre los sectores? No, hacía falta más que nada la instrumentación de la solución. Y en el caso de sí se dio un acuerdo. Me consta que Julián Domínguez fue convocado por un acuerdo entre Alberto Fernández y Cristina. Si no es un funcionario que se pueda decir de qué lado está, de uno o de otro, no. Julián fue un acuerdo, dijeron, bueno, esto hay que resolverlo, traigamos a alguien que esté en capacidad de hacerlo, y bueno, en 2 meses de trabajo me parece que me da la sensación, por lo menos muy sobre el pucho, ¿no? Porque se anunció ayer, me da la sensación de que empezó a ordenarlo. Muy bien. Pero es un punto. En los demás hay muchas discrepancias. Hay funcionarios que están actuando en determinada área y el otro sector le tiene desconfianza. No terminan de acordar cómo se trabaja en determinado plano. En lo social, obviamente, tuvimos muchísimas dificultades. El crecimiento de la pobreza significa que se hizo una política de salud y de asistencia, pero eso evidentemente no alcanzó, no resolvió. Salimos de la pandemia, de alguna forma salimos, no es que el tema esté superado totalmente, pero salimos del peor momento de la pandemia con un país más injusto del que existía antes de que empezara la pandemia. Así es. Digamos, con sectores que se han inclusive beneficiado de la pandemia, que le han sacado renta a la pandemia, y otros sectores que se han hundido y que se les tira una soga, una ayuda, pero
para que no se hundan tanto, pero no dejaron de hundirse, digamos. Eso es una consecuencia de una política débil con respecto a ese tema. Cuando lo que se debería hacer ahí claramente es una política, aprovechar el momento para hacer una transformación social más de fondo. Es decir, todos estos sectores de trabajo los juego para darle otro espacio y otra posibilidad de salir, y no las que brinda este sistema. Bueno, no se hizo, y las consecuencias es que con asistencialismo le compensas un poquito de lo que pierdes, nada más. Nada más. Y eso no es una solución. Raúl, te agradezco la amabilidad que has tenido de salir en nuestro programa La Brújula. Te deseo felices fiestas, que empieces bien el 2022. Bueno, gracias. Igualmente y quizás te molestemos el año que viene. ¿Cómo no? Acá estaremos. Bárbaro. Muchas gracias por el momento que compartimos. Vale. Un abrazo, Mario. Fuerte abrazo. Chao. Chao. Bueno, hemos hablado con un periodista muy conocido, analista económico, Raúl Rulo de la Torre, y nos ha dado, su punto de vista, su información, y también nos muestra, cuando nosotros mantenemos estos diálogos, que gobernar la Argentina no es una tarea fácil, O sea, más allá de la concepción, lógicamente que los que están afuera resuelven los problemas con mucha facilidad, pero los que están adentro les cuesta, y para los que gobiernan les cuesta. Construir poder, en el caso del Frente de Todos, significó una alianza donde no todos sus componentes opinan igual, llegan al gobierno con una división de trabajo en la cual quien tiene el mayor volumen político queda en la vicepresidencia, y el presidente con escaso volumen político queda a cargo de la lapicera, y las contradicciones lógicamente saltan a la vista.